fuerte explosión se veía como ambas guerreras le habían dado inicio a un fuerte intercambio de golpes y patadas a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños y patadas hacían retumbar la plataforma. Fuertes explosiones se empezaron a ver por toda la plataforma que lentamente se estaba destruyendo aún más por la fuerte batalla que se estaba llevando a cabo. Sakura tenía una gran velocidad que impacta fuertes golpes y patadas a grandes velocidades. Mokoto tenía pequeñas dificultades al esquivar los fuertes golpes que algunos le iban dando de lleno causándole daño por cada impacto. Sakura aprovechó ese momento y le clavó un fuerte puñetazo a una alta velocidad. Mokoto salió disparado hasta colisionar fuertemente con la plataforma y a una gran velocidad retomó su postura y detuvo un veloz puñetazo que se dirigía a donde ella. Maldición, este demonio se adapta cada segundo a mi velocidad que por momentos se me hace difícil ver su siguiente movimiento, diría Sakura en sus pensamientos cuando con mucha dificultad esquivó un veloz derechazo que se dirigía a donde ella a gran velocidad. Veo que aún puedes esquivar mis golpes a pesar de que mi velocidad aumente aún más, diría Mokoto moviéndose a gran velocidad. Maldito, es como Goku, cada segundo que pasa él se adapta al poder de su rival sin importar lo más poderosos que termine siendo su adversario, él siempre termina ganando por inteligencia, se diría Sakura en sus pensamientos cuando no pudo esquivar un veloz derechazo que le dio de lleno sacando la disparada hasta colisionar fuertemente con escombros mientras creó una fuerte explosión. Vamos, eso es todo lo que puedes dar, diría Mokoto con una pequeña sonrisa al ver la explosión que se había llevado a cabo. Jaja, estás celebrando antes, pero eso qué importa, decía Sakura mientras salía de la fuerte explosión limpiándose la poca sangre que salió de su nariz. Vaya que poco daño te hice con ese gran ataque, diría Mokoto seria. No solo depende de qué veloz te muevas, sino también de qué tan fuerte seas, porque de qué sirve que te muevas a esas velocidad cuando tus golpes son más patéticos, diría Sakura mientras se desplazó a gran velocidad. Imposible, no la veo, diría Mokoto buscando a su objetivo. Sakura impactó un fuerte puñetazo a una alta velocidad en todo el abdomen de su rival. Mokoto escupió sangre mientras fue estampada en las rocas que se habían generado. Maldición, su velocidad y fuerza son impresionantes, así que a esto se refería, diría Mokoto mientras se ponía de pie con mucha dificultad. ¿Qué esperas? No estés jugando que esto aún no se termina, diría Sakura moviéndose a gran velocidad. Ahora corte oscuros, muerte sangrienta, diría Mokoto cuando una espada oscura cortó los brazos de la guerrera. Sakura solo podía moverse pero sus brazos no tuvieron la misma suerte. Vamos, regenera esos brazos para seguir, diría Mokoto con una pequeña sonrisa. Maldición, es imposible, no puedo regenerar mis brazos por más que lo intente, ese poder que uso le paralizó la regeneración, diría Sakura cuando logró detener un veloz puñetazo con su pierna. Vaya, veo que tendré que cortar las piernas, también, diría Mokoto con una sádica sonrisa. Mirarme a los ojos cae en tus más profundos sueños, ojo místico carmesí, diría Sakura cuando su ojo carmesí brilló intensamente viendo a su adversario. Mokoto al ver esos ojos cayó en la plataforma. Maldición, ¿dónde estoy? ¿Cómo hago para salir de aquí? Diría Mokoto viendo a todos lados. ¿Y si me mato aquí volveré en sí en mi cuerpo o sería una muerte permanente? Pero qué importa, diría Mokoto cuando explotó en ese lugar sin vida. Y en eso ella volvía a su cuerpo con una mirada seria. Vaya, has logrado destruir la técnica, veo que no será tan fácil hacerte caer en técnicas, así diría Sakura cuando de un momento para otro sintió un fuerte golpe en su abdomen y en eso vio hacia abajo que estaba la guerrera impactando un fuerte puñetazo que la sacó disparada hasta hacerla chocar con unas rocas mientras cae de rodillas por la magnitud del golpe. Así te quiero ver, escoria, de rodillas ante tus superiores, diría Mokoto seria mientras vio dos veloz golpes que iban a donde ella a gran velocidad que los esquivó fácilmente y le clavó un fuerte puñetazo que atravesó el cuerpo de la guerrera. Muere, diría Mokoto, pero cuando quería sacar su brazo fue imposible. Sakura tenía una pequeña sonrisa. Ahora lluvia, cintas oscura perforadas lunares, diría Sakura cuando las cintas salían debajo de la plataforma a gran velocidad. Imposible, son más de 100 cintas, no hay posibilidad de salir del ataque. Espada oscura, diría Mokoto cuando la espada aparecía en sus manos. Con una simple espada no podrás detener las cintas, al ser más resistente que el mismo universo, diría Sakura con una pequeña sonrisa. Copia de técnica respiración de llamas, diría Mokoto cuando su espada fue rodeada de un fuego intenso y cortó una cinta y los demás las desvió a un solo lado cuando las clavó en la plataforma. ¿Piensas que no podré atacar de nuevo? Diría Sakura, pero cuando quiso devolver las cintas no pudo. Vamos, ¿qué decías? Diría Mokoto con una pequeña sonrisa cuando quitó la espada. Sakura movió las cintas. Pero Mokoto en un veloz movimiento con la espada destruyó todas las cintas y se desplazó a gran velocidad con el corte hacia el cuello de la guerra.
Que era imposible, eso eran más de 100 y ella los cortó así de fácil, diría Sakura. Solo bastaba blandir la espada con agilidad y rapidez para destruir cada una, diría Mokoto. Cuerpo oscuro, diría Sakura con una pequeña sonrisa. Mokoto solo atravesó el cuerpo sin hacer daño. Golpes de la muerte, diría Sakura cuando sus puños fueron rodeados de poder oscuro lanzado los fuertes puñetazos. Resuactivación de escudo oscuro, diría Mokoto cuando su espada se activó, detenido la mayoría de golpes y a una gran velocidad lanzó un corte. Sakura lo detuvo entre sus palmas de las manos. Bajaste la guardia de nuevo, diría Mokoto cuando le impactó un veloz puñetazo en todo el estómago de la guerrera. Sakura escupió saliva mientras por eso descuidó la espada, que fue atravesada por la mitad pero no logró ser cortada al 100%. Así cayó de rodillas escupiendo sangre mientras su herida no dejaba de sangre. Sakura calmó su mar espiritual y comenzó a detectar el lugar de la herida, comenzando a curarle lentamente. Al usar la espada oscura era más difícil que las heridas cierren más rápido. Los brazos le crecieron así. Vamos, que paso, supuesta reina, diría Mokoto con una pequeña sonrisa. Maldición, esa espada es un maldito dolor de cabeza, diría Sakura poniéndose de pie con mucha dificultad. La espada maldita, dicha implanta un veneno en las células de cada guerrero paralizado, fusiones como la regeneración, diría Mokoto con una pequeña sonrisa al ver a su rival. Se siente tan confiada de ganar que me revela el secreto de su arma, vaya estúpida, terminó siendo, diría Sakura. Detrás de la guerrera impactó una fuerte patada a gran velocidad. Mokoto no se percató del movimiento de la guerrera, que recibió el fuerte golpe de lleno que la sacudiría hasta colisionar brutalmente con escombros creados en batallas. Vamos, no que te sentías confiada por tu supuesto gran poder y vete, no has logrado esquivar un simple golpe como ese, diría Sakura con una pequeña sonrisa. Maldición, esta maldita tiene un poder impresionante, no solo su velocidad por momentos es brutal, diría Mokoto logrando detener un veloz derechazo que se dirigía a donde ella a gran velocidad. Maldición, aún así ella es capaz de ver mi golpe, diría Sakura. Lanzó una fuerte ráfaga de puñetazo y patadas a grandes velocidades. Mokoto esta vez no corrió con la misma suerte, que la mayoría de golpes le terminaron dando de lleno, enterrándola aún más en la plataforma, creando una fuerte explosión. Vamos, no me digas que no lograste ver esos simples golpes, diría Sakura en burla, pero en eso recibió un veloz puñetazo en toda la cara que la mandó disparada hasta lograr detenerse en unos escombros. Decías, diría Mokoto con una pequeña sonrisa. Pero ¿cómo es capaz de moverse después de recibir esos brutales golpes?, diría Sakura en sus pensamientos mientras veía a la guerrera. Se te olvida una cosa, soy una demonio, me regenero aún más rápido que un tú, diría Mokoto con una pequeña sonrisa. Maldición, había olvidado esa maldita técnica en los demonios, diría Sakura seria. Tienes de compañero a uno y no sabías eso, diría Mokoto seria. Claro, pero su sanación no es como la tuya, diría Sakura seria. Bueno, eso que importa, lo único importante será tu última batalla aquí, diría Mokoto mientras su intensa aura se hacía sentir haciendo temblar toda la plataforma por su gran poder, pasando a su 70% de poder. Era espléndido. Vaya, no tienes más poder, diría Sakura cuando ella también estaba aumentando su poder a niveles colisionales. Fuertes rayos caen en la zona de combate y de un estallido de ki se vio una fuerte explosión de la cual Sakura salía con el 70% de su poder también. Veo que me vas a divertir por más tiempo, diría Mokoto cuando se desplazó a gran velocidad con un veloz puñetazo. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que terminó destruyendo aún más la plataforma. De dicha explosión se veían a dos veloz rayos impactar sus puños una y otra vez a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños era impresionante, que la plataforma entera era sacudida por la brutalidad de sus golpes. Fuerte explosión, se veían por todos lados, sus velocidades eran magníficas, muy pocos guerreros de las gradas podrían ver esa espléndida batalla. Vaya, el poder de Sakura es impresionante, no pensé que lo hubiera aumentando aún más que su última batalla, diría el Saiyajin serio. Las células Tosaka son impresionantes, nos ayudan a recuperar nuestro poder más rápido, como aumentarlo, pero nosotras los habíamos quedado estampadas en un nivel que no salíamos, pero gracias a tus entrenamientos logramos superar dicho nivel, diría Korra con una pequeña sonrisa. Si eso vi cuando lo enfrentamos antes de salir, su poder no era mismo, espero sea de ayuda para el final de esto, diría el Saiyajin poniendo un semblante serio, ya que sabía el futuro, el cual sería el más apocalíptico para este reino. Esa mirada, en vez de darme alivio de saber que ganaremos, me preocupa más al saber que no va a haber posibilidad de ganar, o me equivoco, diría Yato serio. Tienes la razón, solo hay un 10% de probabilidades de que logremos ganar, diría Goku serio. Bien, fue un gusto conocerlos, diría Yato con una pequeña sonrisa.
Su final aún no está cerca, les falta bastante, pero ese porcentaje no es cierto, se diría el Saiyajin viendo la batalla serio. En la batalla, Sakura impactó un fuerte puñetazo a su rival. Mokoto salió disparada hasta colisionar fuertemente con la plataforma, que algunos huesos fueron destruidos por el fuerte impacto. Espadas carmesí, lluvia de fuego, diría Sakura cuando las espadas caen a gran velocidad. Estúpida, diría Mokoto cuando aumenta su poder al máximo y destruyendo todas las espadas y le clavando dos brutales golpes en la guerrera. Sakura sintió los golpes y a la vez costillas, y algunos órganos fueron destruidos por completo. Cayendo de golpe en la plataforma, escupiendo sangre mientras se ponía de pie de nuevo. Cuenta. Vaya, veo que serás me saco de boxeo, diría Mokoto cuando se lanzó a gran velocidad. Sakura iba a aumentar su poder, pero en eso sintió una tensión en sus meridianos al sobrecargarlos con la sanación al usar ki. Mokoto le clavó otros dos brutales golpes. Sakura logró bloquear una, pero el siguiente le dio de lleno sacándolo disparada hasta colisionar fuertemente con la plataforma de nuevo. Vamos de pie, diría Mokoto cuando se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Ahora loto carmesí, llamas explosivas, diría Sakura, lanzó la técnica, pero al su poder ser inestable la técnica lo era igual. Mokoto destruyó la técnica con solo tocarla, que creó una fuerte explosión. Vamos, ¿qué pasó? Eso fue todo, diría Mokoto con una pequeña sonrisa. No, esto no puede acabar así, diría Sakura poniéndose de pie de nuevo, pero escupió otra gran cantidad de sangre. Ahora descansa, diría Mokoto lanzando el fuerte puñetazo. Sakura no fue capaz de ver el golpe que le dio de lleno, que cayó inconsciente al no aguantar mucho la tensión en sus meridianos al regenerar las heridas y eliminar el veneno de la espada maldita. Omegaverso 1 se lleva la victoria, diría Ryota. Kishi del chasquido de sus dedos movió a las dos a sus Omegaverso. El Saiyajin le dejó caer poder oscuro a gran escala a la guerrera. Sakura estaba regenerando las heridas a gran velocidad. Ay, hermana, por estar confiada, diría Cora. Suerte en tu batalla, que veo que no será fácil, diría Goku serio. Veo que no, diría Cora, mientras llega a la plataforma reconstruida de nuevo. ¿Crees que le gane a ese guerrero?, diría Yato viendo al Saiyajin. Es probable, posee doble ki, eso le ayudará mucho en la batalla, diría Goku serio. Tienes razón, diría Yato. Omegaverso 1. Ten mucha suerte en la batalla con el rey, diría Amaterasu seria. Creo que no terminaré bien la batalla, pero lo daré todo para que mi Omegaverso se lleve la victoria, diría Ogami mientras cae en la plataforma. Por lo visto nuestra batalla se acerca, Saiyajin del infinito, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa. En la plataforma. Bien, Cora, si no mal recuerdo, espero no te contenga porque yo no lo haré, diría Ogami con una sonrisa. Espero lo mismo, diría Cora seria. Bien, pueden empezar cuando quieran, diría Ryota serio. Ambos de un momento para otro ya se estaban viendo fijamente mientras se impacta un fuerte puñetazo a ambos. El impacto de sus puños creó una onda expansiva que hizo también temblar la plataforma, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas altas velocidades. Cada impacto de sus puños hacía retumbar la plataforma por las magnitudes de sus golpes. Por todos lados se veían a dos veloces rayos impactar fuertes golpes y puñetazos sin parar. Cora se movía con mucha facilidad por la plataforma mientras impacta unos cuantos golpes a unas altas velocidades. Ogami tenía muchas dificultades al esquivar los golpes, que algunos le terminan dando de lleno causándole un pequeño daño. Cora vio la apertura de la defensa de su rival y le clavó un fuerte puñetazo a una alta velocidad. Ogami no tuvo oportunidad de ver el golpe que le dio de lleno sacándolo disparada hasta lograr detenerse en la plataforma mientras detuvo una veloz patada que se dirige a donde a una increíble velocidad. Vaya, veo que no tienes malos reflejos, o lo contrario, diría Cora con una pequeña sonrisa. Es impresionante que la reina más temible me esté dando halagos, diría Ogami esquivando algunos golpes que iban a una gran velocidad. Sí, pero no olvides algo, diría Cora mientras le impactó un fuerte rodillazo. Maldición, mi defensa la volvió a descuidar, diría Ogami mientras cae de rodillas, pero retomó su postura a gran velocidad. Vamos, con tan solo unos simples golpes te he puesto de rodillas, diría Cora con una pequeña sonrisa. Maldición, es verdad, ella sabe hacerme bajar mi guardia y aprovecha y me impacta esos golpes, aparte no son muy poderosos, diría Ogami en sus pensamientos. Claro que no lo son, si lo fueran con solo dos golpes tú hubiera destruido las costillas sin piedad, diría Cora con una sonrisa. Maldición, es verdad, se dice que la fuerza de una reina o ella ya pasó a ser emperatriz por su magnífico poder, solo uno de sus golpes podría hasta pulverizar mis huesos si me descuido de nuevo, diría Ogami cuando su intensa aura se hacía presente haciendo temblar la plataforma por su poder. Veo que te vas a tomar esta batalla más en serio, diría Cora cuando con suerte esquivó dos veloz puñetazos que se dirigía a donde ella a una brutal velocidad.
Maldición, ¿cómo es posible que use esa velocidad? Diría Korra deteniendo varios golpes que iban a donde ella. Postura del alma, hago que mi cuerpo y alma se más ligeros aumentando aún más mi velocidad de ataque. Cuando estoy por impactar un golpe, me vuelvo como un diamante de poderoso y resistente para dar el golpe, diría Ogami con una pequeña sonrisa cuando logró romper la defensa de su rival y le clavó un brutal puñetazo. Korra escupió saliva mientras impactó fuertemente la plataforma. Vaya, esa habilidad es impresionante, no pensé que existieran guerreros con esa clase de habilidades, pero eso lo hace más interesante, diría Korra mientras retoma su postura, mientras veía seriamente a su rival. Pensé que haría más daño pero veo que no fue así, pero con ese poco daño sé que tendré posibilidades de hacer más y ganar, diría Ogami con una pequeña sonrisa. Sueñas demasiado, pero ¿qué importa?, diría Korra cuando se desplazó a gran velocidad. Tiene una velocidad abrumadora, pero este ataque lo dará por las espadas, se diría Ogami en sus pensamientos, cuando estaba atento a los movimientos de su rival. Puños míticos de la oscuridad, diría Korra cuando sus puños iban hacia la espada del guerrero. Ahora escudo Lord, diría Ogami cuando un fuerte escudo apareció en las espadas del guerrero. Korra al impactar el escudo se creó una fuerte explosión por la magnitud del impacto. Ogami al ver a la guerrera cerca diría: ahora respiración del alma, espada corte fantasmal, diría Ogami cuando su espada aparecía y lanzó el corte. Espada Excalibur, diría Korra cuando la mítica espada de la reina aparecía, deteniendo el veloz corte mortal que iba a donde ella. Imposible, a esta distancia era imposible que reaccionara de esa manera, diría Ogami, viendo seriamente a la guerrera cuando le impactaron más de 100 golpes en un solo segundo. Al usar tu espada dejas muchos puntos descubiertos para atacar, diría Korra mientras veía la fuerte explosión que se generó. Maldición, no tuve tiempo de volver a retomar mi postura, su velocidad me supera por mucho, es por pequeños lapsos, ella aún no me cree una amenaza grande para usar su verdadero poder, pero deba hacerlo, diría Ogami cuando su poder se hacía sentir en la plataforma que lentamente estaba comenzando a temblar por el gran poder de Ogami. Su intenso aura se hacía presente, creando un cráter debajo de él usando el 10% de su poder, era impresionante. Korra solo pondría una pequeña sonrisa al saber que su plan estaba saliendo a la perfección al su rival comenzar a enojarse al no ser tomado en serio por la guerrera. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te hace gracia?, diría Ogami con una pequeña sonrisa. Nada que te importe, diría Korra, pero en eso fue impactada por fuertes golpes en varios puntos de su cuerpo, que la sacaron disparada hasta colisionar fuertemente con escombros creando una fuerte explosión. Pero en eso un estallido de ki se vio en la fuerte explosión, el intensa aura de Korra se hacía presente haciendo temblar la plataforma, también el 10% de su poder se hacía presente, tiene el mismo porcentaje que su rival pero no poder. Ogami dio un paso hacia atrás pero rápido retomó su postura de nuevo. ¿Tanto miedo tienes?, diría Korra con una pequeña sonrisa al ver la cara del guerrero. Claro que no, yo, un guerrero general de la reina Amaterasu, no le tiene miedo a nada, diría Ogami mientras veía seriamente a la diosa. Eso ya lo veremos tarde o temprano, saldrás corriendo como una gallina, diría Korra mientras se desplazó a una gran velocidad con un fuerte puñetazo. Ogami no lo vio venir que le dio de lleno, sacándolo disparado hasta colisionar fuertemente con la plataforma. Su velocidad es impresionante, nunca pensé que me enfrentaría a alguien con tanta velocidad, diría Ogami mientras se puso de pie y lanzó un fuerte puñetazo. Korra lo esquivó con facilidad y le dejó ir una veloz puñetazo. Ogami no lo vio venir que le dio de lleno, sacándolo disparada de nueva cuenta, deteniéndose a gran velocidad mientras veía a la guerrera. ¿Qué pasó con la arrogancia que tenía hace un momento? ¿Ya se terminó o qué pasó?, diría Korra con una pequeña sonrisa al ver al guerrero que se ponía de pie con mucha dificultad. Jaja, ¿piensas que me has ganado por lograr hacérteme esos golpes? Vaya estúpida, diría Ogami mientras cerró sus puños. Donde Korra se vio una gran explosión que se llevó a cabo por la sangre regada por el guerrero. De la fuerte explosión salió Korra sin mucho daño con una pequeña sonrisa. ¿Cómo es posible que estés como si nada?, diría Ogami mientras detuvo un veloz puñetazo que iba a donde él a gran velocidad. Se te está olvidando mi armadura antifortalezas, diría Korra con una pequeña sonrisa. Maldición, es verdad, esa armadura es un dolor de cabeza ya que repele los ataques de grandes magnitudes, diría Ogami serio. Veo que estás informando de mi armadura, diría Korra con una pequeña sonrisa. Claro que sabría eso, el guerrero que te forjó tu armadura dio esa información y el punto débil de tu armadura, diría Ogami con una pequeña sonrisa. Maldición, sabía que debía ejecutar a ese traidor, diría Korra seria.
Así que le atiné, diría Ogami con una pequeña sonrisa cuando fue impactado por varios golpes en un solo segundo que lo sacaron disparado hasta colisionar fuertemente con escombros que se habían generado en la batalla. Si pera dicha arma capaz de inhabilitar mi armadura, no eres portador. Dicho portador es un guerrero que por nada la prestaría y una copia no sería capaz de hacerlo, diría Korra sería. Maldición, un as bajo la manga fue destruido así de fácil, se diría Ogami cuando recibió otro fuerte golpe en todo el abdomen que lo hizo escupir sangre por la magnitud del golpe. Vamos, ¿piensas que por usar un arma como eso serías capaz de vencer a la reina Korra? Vaya estúpido saliste, diría Korra con una pequeña sonrisa cuando le clavó una fuerte patada. Ogami salió disparado hasta colisionar fuertemente con un pilar de la plataforma mientras se vio una fuerte explosión. Pero en eso un pie helado se sintió que sacudió la plataforma entera por su magnífico poder. El 30% del guerrero de la muerte. Vaya su poder es, pero cuando Korra iba a terminar su frase, fue impactada por una fuerte patada que le dislocó la mandíbula mientras fue enviada hasta colisionar brutalmente con la plataforma. Hablas mucho para ser una luchadora, diría Ogami viendo la fuerte explosión que se había generado. Jajaja, ¿piensas darme órdenes, sucio guerrero? Diría Korra saliendo de la fuerte explosión con una mirada fría, mientras un gran frío se hacía sentir en la plataforma que a muchos guerreros los doblegó poniéndose de rodillas ante su majestad. Ahora tu turno arrodillarse ante tu reina, diría Korra cuando una fuerte presión cayó en el lugar. Ogami sentía como sus piernas estaban temblando al intentar mantenerse en la gravedad que lentamente los estaba doblegado, pero él no se dejaba, que lentamente se ponía de pie. Jaja, ¿te aguantas a esto? Veo que no serás otra escoria en mi lista de muertes, diría Korra con una pequeña sonrisa. Espero lo que digas lo hagas porque veo que solo eres muchas palabras, diría Ogami destruyendo la técnica. Espero lo mismo de la escoria, diría Korra susurrándole al oído. ¿Cómo se movió a esa velocidad? Mis ojos no fueron capaz de verla, diría Ogami mientras fue impactado por un fuerte puñetazo. Korra había aumentado su poder hasta el 30% también. Ogami impactó una pared de la plataforma creando una fuerte explosión. Veo que me equivoqué, si serás una pérdida de mi tiempo, diría Korra cuando esquivó una veloz patada que iba a su cuello. Maldición, es capaz de ver mis golpes a pesar de que me muevo a la velocidad de la luz, diría Ogami esquivando varios golpes que iban a donde él. La velocidad de la luz no es la gran cosa, dicha velocidad la superó fácilmente, diría Korra, deteniendo un veloz puñetazo que iba a donde ella. Maldición, si uso la velocidad del sonido mi cuerpo puede hasta explotar por la carga muscular que requiere viajar a esa velocidad y es más difícil ver los puntos donde debo impactar, diría Ogami cuando esquivo una veloz patada. Ambos guerreros se veían seriamente sin hacer ningún movimiento después de sus anteriores ataques. ¿Qué pasa? ¿Me seguirás viendo o vas a atacar? Diría Korra seria. Debería hacerte la misma pregunta, diría Ogami mientras veía con una pequeña sonrisa a su rival. Eso ya lo veremos, diría Korra cuando despegó a una alta velocidad con un fuerte puñetazo. Espero la reina Korra me dé una gran diversión, diría Ogami mientras también se desplazó a una alta velocidad. Ambos al colisionar sus puños se creó una fuerte explosión que arrasó con varios escombros que habían en la zona de combate, así dando inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas altas velocidades, que cada impacto de sus puños hacía retumbar ese lugar. Sus velocidades eran magníficas, cada impacto de sus puños creaba fuertes explosiones. Korra a una alta velocidad le clavó un fuerte puñetazo a su rival. Ogami salió disparado hasta colisionar fuertemente con un pilar de la plataforma y a una veloz velocidad retomó su postura y detuvo el golpe que iba a donde él. Pero su muñeca estaba temblando, el fuerte impacto casi le destruye el brazo. Vaya, tienes unos buenos reflejos, eso te hace mejor oponente de lo que pensaba, diría Korra mientras tomó distancia y esquivó varios golpes que se dirigía a ella a unas altas velocidades. Maldición, ella tiene una gran visión al esquivar mis golpes como ráfagas de ki que le envió, diría Ogami cuando fue mandado a volar por una fuerte patada en todo el abdomen que algunos huesos fueron destruidos. Korra veía seriamente la explosión que se había generado por el impacto. ¿Qué pasó, guerrero? ¿No hablas de tu gran poder y no has logrado esquivar una patada así de simple como esa? Diría Korra con una pequeña sonrisa al ver dónde había caído el guerrero. Maldición, ¿cómo es posible esto? Pero es momento de que me deje de juegos, diría Ogami. En eso una aura azul se vio que destruyó algunos escombros, mientras unos ojos azules veían seriamente a su rival. Korra dio algunos pasos hacia atrás al ver esos intensos ojos, recordó su primera humillación por el clan del alma, el clan que usa más que su cuerpo para una lucha. ¿Qué pasa, guerrero? Te estoy dando tanto miedo, diría Ogami detrás de Korra con una pequeña sonrisa.
Maldición usó los pasos de alma, deja su cuerpo hablando y se mueve con el alma hasta estar donde debe, se diría Korra, cuando fue impactada por un fuerte puñetazo que la sacó disparada hasta colisionar fuertemente con la plataforma, que creó una fuerte explosión. ¿Qué pasa? No me digas que el gran ego que tenías anteriormente se terminó, diría Ogami cuando logró detener varios veloces golpes que iban a donde él a unas altas velocidades. Imposible use una gran velocidad en esos golpes, como él pudo detenerlos así de fácil, diría Korra cuando esquivó varios golpes que se dirigía a donde ella a gran velocidad. Aún su espíritu de lucha sigue intacto, pero ¿por qué se puso pálida al verme a los ojos?, se preguntaba Ogami mientras estaba lanzando fuertes golpes a unas altas velocidades. Korra le estaba tomando mucho trabajo esquivar los fuertes golpes, que algunos le iban dando de lleno, que le hacían un daño considerable, pero su armadura, la armadura del rey, le ayuda a disminuir el daño que recibía. Ogami se desplazó a una alta velocidad y le clavó un fuerte puñetazo en toda la cara. Korra impactó de nueva cuenta la plataforma, creando una fuerte explosión al impactar. Vaya decepción estás siendo, diría Ogami mientras veía seriamente a su rival. Maldición, ¿qué es lo que me pasa? Yo, Korra, la reina suprema, temiendo de un guerrero de cuarta, esto no, diría Korra cuando su intensa aura se hacía presente y fuertes ráfagas de ki helado eran expulsadas por la guerrera. Picos helados, diría Korra cuando picos de hielo supremo se formaron que eran capaces de destruir la armadura más resistente. Maldición, si uno de esos me llega a impactar estaré en apuros, son más de 100, deberé medir la velocidad de cada uno cuando atacan, diría Ogami mientras veía seriamente a su rival. Me imagino que se acaba de crear un plan, pero eso no le servirá, diría Korra cuando los lanzó a unas altas velocidades. Ahora armadura indestructible de diamante, elementos fuego eterno, diría Ogami mientras un llama azul aparecía y comenzó a esquivar y destruir algunos con muchas dificultades. Al moviéndose a grandes velocidades su cuerpo se vuelve más ligero y veloz e impactar sus objetivos es más difícil. Maldición, está siendo veloz, esquiva y logra destruir algunas, eso debería ser imposible, ningún guerrero en el reino había sido capaz de hacer eso, diría Korra, pero fue sacada de la sorpresa cuando vio a un veloz rayo ir a donde ella. Maldición, escudo a balón, diría Korra cuando su indestructible escudo aprecia, pero se sorprendió que al detener el golpe que iba a donde ella se desvaneció el cuerpo. Quinto paso, ilusión maldita, diría Ogami cuando le dejó ir una infinidad de golpes a gran velocidad. Korra salió disparada. Pero en esa la ilusión apareció y le clavó una estaca de hielo en un meridiano importante. Korra cayó escupido grandes cantidades de sangre al sentir como su cuerpo era congelado, pero su hielo logró contrarrestar la técnica, pero el meridiano sagrado estaba siendo afectado. ¿Qué pasa? No me digas que no logras seguir en lucha, diría Ogami con una pequeña sonrisa al ver el estado de la guerrera. Maldición, ¿cómo me pude descuidar de esa manera?, diría Korra cuando el terrorífico poder se hacía sentir que la plataforma entera estaba temblando por su magnífico poder. Y de un fuerte grito pasó a su 50% de poder, la plataforma entera se sacudió por su gran poder. Ogami al ver no se quedó atrás y también estaba aumentando aún más su poder, igualando el 50% de la guerrera. Ambos se veían fríamente. Para un momento y el otro ya se habían clavado un fuerte golpe a una alta velocidad que destruyeron gran parte de la plataforma por su impacto. Que una inmensa onda de ki salió, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y patadas a unas altas velocidades. Cada impacto de sus golpes eran impresionantes, que todo lo que había a su paso se iba destruyendo. Korra se desplaza a grandes velocidades mientras impacta fuertes golpes sin parar. Ogami comenzaba a tener muchas complicaciones al esquivar los fuertes golpes que muchos le comenzaron a impactar. Korra tenía una pequeña sonrisa al estar llevando la delantera en la batalla sin arriesgar mucho, pero de un momento para otro esa sonrisa desapareció al recibir una fuerte patada que la sacó disparada hasta lograr detenerse en unos escombros. Maldición, ¿cómo fue capaz de impactarme ese golpe? Mis ojos lo perdieron de la vista, eso no debería ser posible, diría Korra mientras se ponía de pie de nuevo. ¿Qué pasa? Ya se te fue esa sonrisa que tenías, diría Ogami cuando recibió una infinidad de golpes en tan solo un segundo que lo sacaron disparado hasta colisionar brutalmente con las paredes de las gradas. Callado te ves mejor, diría Korra con una pequeña sonrisa. Maldición, ¿cómo es posible que se haya movido a esa velocidad? Diría Ogami cuando logró detener varios golpes que iban a donde ella. ¿Qué pasa? Tu ego también te lo destruí, o eso parece, diría Korra cuando le clavó una brutal patada al guerrero. Ogami impactó fuertemente el suelo de la plataforma, que creó una fuerte explosión por el impacto. Ahora plasma elemental hielo eterno, diría Korra cuando lanzó la técnica.
Imposible, ese hielo es capaz de congelarme si me impacta, debo esquivarlo, no mejor la opción 2, yo del clan del alma ofrezco mi alma a cambio de la mítica llama legendaria, diría Ogami cuando una intensa aura de puro fuego aparecía. El hielo al no más tocarla se destruyó por completo. Imposible, ningún guerrero de este reino debería ser capaz de manipular la mítica llama legendaria, esto se pondrá más serio de lo previsto, diría Korra cuando veía seriamente a su rival. Puños míticos legendarios de fuego, diría Ogami cuando se lanzó a una alta velocidad con los fuertes puñetazos. Puños míticos del hielo eterno, diría Korra cuando sus puños se volvieron como el hielo y se lanzó a una alta velocidad. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte ráfagas de vientos fríos y calientes, de la cual un intenso intercambio de golpes y puños se le había dado inicio. Cada fuerte puñetazo que se iban dando creaba fuertes explosiones que destruían aún más la plataforma de lo que ya estaba. Korra por momentos estaba teniendo la delantera en la batalla, pero eso se le estaba complicando. Ogami por momentos usa la primera postura almas gemelas, confundiendo a su rival si lo que golpea es real o falso. Maldición, esa técnica es muy impresionante, hace que el enemigo pierda de vista a su rival o impacte algo pero a la vez siente que no es real, se diría Korra cuando lanzó un fuerte puñetazo. Ogami se sorprendió por ese puñetazo, que lo recibió de lleno sacándolo disparada hasta colisionar con escombros que creó una fuerte explosión. Deja de jugar con juegos sucios, diría Korra seria. Segunda postura, almas en pena, diría Ogami cuando miles de almas en sufrimiento iban a donde la guerrera. Maldición, que hago y una de dichas, me toca, estaré perdida, caeré en mis mayores temores y no podré salir, ya sé. Primera postura, centella sagrada, destrucción de mundo, diría Korra cuando una aura dorada más rodeado y se comenzó a desplazar a unas altas velocidades por cada alma en pena. Maldición, la contraparte del poder sagrado, diría Ogami. Korra de un momento le clavó una infinidad de golpes en tan solo un segundo. Ogami sintió la lluvia de golpes, si como un ejército eterno le hubiera impactado su cuerpo. Korra se movía a unas altas velocidades mientras impacta fuertes golpes sin detenerse alguno. Ogami no podía hacer nada ante semejante velocidad y a la vez que sintió como varios de sus meridianos ser impactados brutalmente que eran destruidos. Ahora estás a mis pies, diría Korra con una pequeña sonrisa. Ogami soltó un bocado de sangre mientras veía seriamente a su rival mientras se iba a poner de pie, pero cayó de nuevo al recibir una fuerte patada en la columna. Korra logró dominar al usar el poder sagrado e impactar los puntos más vulnerables del guerrero sin parar. Maldición, que hago, no puedo moverme más, el meridiano principal está destruido, diría Ogami escupido más sangre. Vamos, esto se termina aquí, diría Korra dando un golpe en el cuello del guerrero. Ogami cayó inconsciente. Omegaverso 5 ganador, diría Ryota serio al ver que el final se acerca y algo más grande se le dará inicio. Batalla final, Amaterasu y el Saiyajin. Si el Saiyajin gana se dará inicio a la batalla de muerte, el último en pie se llevaría la victoria, diría Kishi seria. Ya saben de un buen combate, diría Ryota cuando reconstruyó la plataforma. Me imagino que al terminar la batalla se viene el apocalipsis, diría Yato. No te equivocas, diría el Saiyajin cuando cayó en la plataforma. Señora, espero no muera, diría Fana seria. Jaja, no desconfíes de alguien de mi nivel, una emperatriz suprema, diría Amaterasu cuando su intención asesina se hacía presente. La mirada de ambos guerreros eran impresionante, que muchos guerreros estaban expectantes de esta batalla siendo una de emperadores. Pueden iniciar, diría Ryota viendo la batalla aún va a iniciar. Hermano, los guerreros del Omegaverso 3 y 7 no han hablando en ningún momento cuando la fundadora Rin es una charlatina, diría Kishi. Ya aprendió a callarse, diría Ryota serio. Bueno hermano, diría Kishi seria mientras veía al Omegaverso 7 y 3. Vaya Rin, sí que hemos aumentado nuestro poder, no a gran escala pero bien, diría Bardock. No me quejo, espero sea suficiente para lo que está por iniciar, diría Rin seria. Claro que seremos capaz, diría Bardock. Todos los guerreros estaban listos para el apocalipsis. En el torneo. En ese momento cayó un gato de sudo de ambos. Y ya estaban viéndose fijamente uno al otro. Y en eso soltaron una veloz ráfagas de puñetazos a unas altas velocidades. Fuertes vientos eran expulsados por cada impacto de sus puños. Por la plataforma se empezaron a formar fuertes ondas de ki que hacía temblar la plataforma entera. Ambos se impactaron un fuerte puñetazo a una alta velocidad, que salieron disparados hasta lograr detenerse mientras ponían una pequeña sonrisa. No lo haces nada mal, Saiyajin, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa. Tú tampoco, diría Goku cuando de un momento para otro lanzó dos veloces golpes. Amaterasu los esquivó con mucha agilidad y al tener al Saiyajin tan cerca de ella le clavó un fuerte puñetazo en todo el abdomen. Goku escupió saliva por el impacto mientras salía impulsado hasta detenerse.
No te contengas en la batalla que si no será aburrida, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa. Así la batalla no tendría tanta gracia, diría Goku mientras comenzó a esquivar fuertes golpes que iban a donde él a unas altas velocidades. Y Goku vio por un milisegundo la mala defensa de la guerrera y la clavó un brutal golpe en esa parte. Amaterasu salía disparada hasta impactar en un pilar, quedó incrustada. Goku se desplazó a una gran velocidad con un veloz puñetazo. Amaterasu al ver eso se apartó a gran velocidad del pilar. Goku impactó el pilar que lo destruyó por completo sin dejar nada de dicho. Vaya, ese golpe no iba a ser nada amigable, si me hubiera impactado, se diría Amaterasu cuando esquiva 4 veloces golpes que iban a varios puntos vitales de su cuerpo. Nada mal, reina helada, tienes grandes reflejos, diría Goku tomando distancia mientras la veía con una pequeña sonrisa. Esto no es nada, diría Amaterasu mientras una presión sofocante cayó en la plataforma que muchos reyes los podría a sus pies, pero al Saiyajin del infinito era imposible. Goku tenía una intención más fuerte como presión de la guerrera que la opacaba. Ambas intenciones asesinas estaban haciendo temblar la plataforma entera. Amaterasu vio a el Saiyajin. Ojo místico helado, diría Amaterasu cuando un ojo brilló intentando ver puntos débiles del Saiyajin, pero en vez de hacer eso salió afectada, su ojo sangraba. ¿Piensas que un simple ojo místico podrá con el mítico ojo del tiempo? Yo, el rey de las dimensiones, te ordeno, Amaterasu reina del hielo, ponerte de rodillas ante tu rey, diría Goku cuando su ojo verde brilló intensamente. Amaterasu de golpe cayó de rodillas, sin poder moverse. Cada extremidad de la guerrera estaba siendo sometida por un fuerte poder mental. Ese es un verdadero poder mental, no como ese ojos místicos, la copia de los ojos de demonio y del tiempo, diría Goku desactivando la técnica. Piensas que solo tenemos ojos místicos, pero hay muchas cosas de los reinos que aún no sabes, diría Amaterasu en sus pensamientos cuando se lanzó a gran velocidad, viendo rota la defensa del guerrero por un solo segundo. Caíste, golpe caótico, diría el Saiyajin cuando lanzó el fuerte puñetazo que impactó en todo el abdomen de la guerrera. Amaterasu sintió como varias costillas fueron destruidas, mientras soltó un bocado de sangre a la vez, impactó fuertemente un pilar que lo destruyó por completo. El Saiyajin solo veía la fuerte explosión con una pequeña sonrisa al saber que la guerrera aún era una inexperta en batallas así. Maldición, ¿cómo fue capaz de darme ese golpe si iba a una velocidad imposible para detectar sin importar el rango de su ojo? Diría Amaterasu mientras salía de los escombros. Se te olvida que mi ojo no está en los rangos, porque si poder de alcance visual es superior al nivel 1, pero aún no llego a esa parte, se dirá Goku en sus pensamientos cuando se lanzó a gran velocidad. Amaterasu no se quedó así y también se movió a una alta velocidad. Ambos impactaron sus puños brutalmente, que creó una fuerte ráfaga de ki, que por poco su impacto parte la plataforma en dos. De ahí se vieron como veloces rayos, se empezaron a impactar fuertes golpes y puñetazos a unas altas velocidades, que cada impacto de sus puños iba siendo impresionante. Amaterasu se movía a grandes velocidades, mientras esquiva y responde en la mayoría de golpes que iban donde ella. Es veloz, pero no será la suficiente para un guerrero como yo, diría Goku esquivando muchos golpes, y los que le impactan no le hacen el mínimo daño. Amaterasu se desplazó a gran velocidad con el afán de impactar un golpe certero, pero fue sorprendida por un veloz derechazo que le dio de lleno, sacándola disparada de nueva cuenta hasta colisionar fuertemente con la plataforma, creando una fuerte explosión por el impacto. Vamos de pie, que esto aún no se termina, diría Goku al saber que estaba dándole en el orgullo a la guerrera. Maldición, cada golpe me destruye costillas o huesos, diría Amaterasu mientras se limpia la sangre que recorría su bello rostro. Vaya, lo que decían los reinos de la reina Amaterasu eran mentira, ¿verdad?, diría el Saiyajin con una pequeña sonrisa. Postura solar, ataque esferas de fuego, diría Amaterasu cuando miles de esferas de fuego eterno iban a gran velocidad. Hielo y fuego dominan dos grandes dominios, se diría el Saiyajin en sus pensamientos, mientras esquiva algunas que iba a donde a unas grandes velocidades. Amaterasu al ver eso se lanzó a una alta velocidad y le clavó un fuerte puñetazo. Esta vez el Saiyajin no fue capaz de ver el golpe que le dio de lleno, sacándolo disparado hasta colisionar con escombros, que creó una fuerte explosión al impacto. No que tus poderosos ojos podrían ver hasta el movimiento más veloz de la existencia, diría Amaterasu cuando fue callada de una brutal patada que la estrelló brutalmente en la plataforma, creando una fuerte explosión. No descuides en ningún momento, siempre alerta a los movimientos de tu rival, diría Goku. Tienes razón, es fácil burlar los ojos del tiempo, diría Amaterasu detrás del Saiyajin cuando le clavó una fuerte patada a gran velocidad.
Goku se sorprendió al ver eso, que no tuvo mucha oportunidad de reaccionar, que recibió el veloz puñetazo en toda la cara que lo sacó disparado hasta lograr detenerse en la plataforma y dar un salto hacia atrás a gran velocidad. Amaterasu impactó fuertemente el suelo de la plataforma, que creó una fuerte explosión por el fuerte impacto. Maldición, está encontrando las pocas debilidades del ojo del tiempo, diría Goku. Esquivó varias estacas heladas que iban a donde él a gran velocidad. Respiración helada, cortes helados, diría Amaterasu cuando se lanzó a una alta velocidad con una espada de hielo. Ven espada rompe tormentas, diría Goku cuando el cielo de ese planeta se oscureció. Fuertes rayos caen en la zona de combate y una espada omnipotente aparecía detenido los cortes como si nada, y el Saiyajin lanzó una veloz patada a una alta velocidad. Amaterasu no tuvo mucho tiempo en reaccionar, que le dio de lleno sacándolo disparada hasta colisionar con escombros. Vaya espada más mediocre creas, diría Goku serio mientras la veía seriamente. Jaja, eso piensas, diría Amaterasu cuando cerró sus puños. Goku fue embestido por los trozos de la espada que se incrustaron en su piel y que la perforaron. Goku soltó un bocado de sangre al sentir explosiones dentro de su cuerpo, que varias costillas y órganos fueron destruidos en el proceso. El Saiyajin cayó de rodillas sin poder hacer mucho al sentir un dolor inmenso, pero desapareció cuando reconstruyó cada parte mientras con una mirada fría veía a su rival. Veo que hice enojar a el Saiyajin del infinito, diría Amaterasu. De pura suerte esquivó varios golpes que iban a puntos claves de su cuerpo. Ya es momento de que los dejemos de estar haciendo esto, diría Goku cuando la plataforma entera estaba temblando. El gran poder del Saiyajin la hacía retumbar. Fuertes rayos caen mientras pasó al máximo poder de la fase oscura, que la plataforma entera casi es destruida por la presión de ese gran poder. Vaya Saiyajin, no lo haces nada mal, espero ese poder no solo sea algo patético, diría Amaterasu cuando su intenso poder se hacía presente pasando a su 40%. Estás subestimando demasiado y después te lamentarás, diría Goku cuando le dejó ir una fuerte lluvia de golpes y puñetazos a unas altas velocidades. Amaterasu se sorprendió por la velocidad del Saiyajin, que no tuvo tiempo de reaccionar, que la mayoría de golpes le dieron de lleno, que algunos huesos fueron destruidos y a la vez que impactó fuertemente el suelo de la plataforma. Vaya, veo que de verdad no has sido capaz de ver algo tan simple como mis golpes, diría el Saiyajin serio. Reino helado, lluvia de sufrimiento helado, diría Amaterasu lanzando la fuerte técnica. Enciende llama monarca y haz arder esta plataforma, diría el Saiyajin cuando su intensa aura de fuego destruyó la técnica de su rival. Ahora sal, loto enigma helado, diría Amaterasu cuando lanzó la técnica a una gran velocidad. Plasma enigma fuego eterno, diría Goku cuando lanzó la técnica a una brutal velocidad. Al impacto de dicha se creó una fuerte explosión que destruyó aún más la fuerte plataforma. Fuertes ráfagas de vientos fueron expulsadas, que los escombros eran desintegrados por las ondas de calor que se sentían. Maldición, su poder es bestial, no sé cuánto tiempo logró soportar este ataque de esa magnitud, puede que me destruya y puede que se, diría Amaterasu en sus pensamientos mientras seguía contraatacando al rival. Después de unos minutos se vio una gran explosión que destruyó un cuarto de la plataforma. Amaterasu se veía algo cansada al sostener un ataque de grandes magnitudes al Rey de Reyes. Vaya, me sorprendes que aún puedes mantenerte de pie después de resistir el poder de un plasma de esa magnitud, diría el Saiyajin con una pequeña sonrisa. Espero no sea tu único ataque porque así será aburrido, diría Amaterasu seria. Jaja, piensas que ya termine tu sufrimiento, apenas inicia. Mundo del caos, mundo del sufrimiento, diría el Saiyajin mientras un mundo diferente se creó donde se sentía una presión y el aire era poco y los intimidantes ojos verdes del Saiyajin veían a la guerrera. Esta dimensión o lugar se ve diferente al donde llevaste a Odin, se diría Amaterasu en sus pensamientos mientras veía al guerrero. Y de un momento para otro Goku ya le había impactado varios brutales golpes. Amaterasu impactó fuertemente el límite de ese mundo, que creó una fuerte explosión por el impacto. ¿Qué pasa, reino del hielo? No puedes, diría Goku cuando esquivó varias estacas heladas que iban a donde él. Sabes más que nadie que esos ataques solo son una cosquilla para mi cuerpo, diría Goku. Maldición, este mundo es creación de él, lo que significa que tiene el control de todo. Eso lo volverá más difícil de batallar pero no imposible. Todo gran técnica tiene sus puntos débiles, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa. Pero una fuerte risa retumbó en ese lugar. Piensas que esta técnica tiene defectos, pero que equivocada estás, diría Goku mientras su semblante cambió a uno más serio. Eso ya se verá, diría Amaterasu cuando se lanzó a una alta velocidad.
Espero estés lista, si no serás la comida de este mundo, diría Goku cuando también se lanzó a una alta velocidad. Ambos impactaron sus puños brutalmente que crearon una fuerte explosión en ese mundo, de la cual le dieron inicio a un feroz intercambio de golpes y puñetazos a unas altas velocidades, que cada impacto de sus puños eran brutales, que destruyen todo lo que se cruza en su paso. Goku tenía una brutal velocidad mientras esquivó y responde varios golpes. Amaterasu no se quedaba atrás. Sin importar que una amenaza acecha a las afueras de esa ilusión, ellos están dándolo todo en batalla para demostrar el poder de los seres más poderosos. Séptima activación, infierno congelado, diría Amaterasu cuando todo a su paso se detuvo. En eso creó una espada de ki y la clavó en el pecho del Saiyajin, y en eso el tiempo volvió a la normalidad. Goku escupió sangre mientras fue congelado por la técnica. Vamos, sal de una técnica tan débil como esa, diría Amaterasu viendo seriamente al hielo que se había formado. En eso una explosión de ki de la cual una intensa aura de fuego se hacía presente que era impresionante. Vaya la mítica llama legendaria, diría Amaterasu cuando esquivó dos veloz puñetazos que se dirigía a donde ella a una gran velocidad. Goku la veía fríamente y se comenzó a mover a grandes velocidades y le clavó un brutal golpe en un milisegundo. Amaterasu recibió el puñetazo de lleno que salió disparada hasta impactar fuertemente el suelo creando una fuerte explosión. No debería bajar tu guardia en una batalla de este calibre, diría Goku cuando esquivó varias estacas de hielo que iban a donde él. Espero me sigas divirtiendo así, diría Amaterasu cuando se ponía de pie con una pequeña sonrisa. ¿Aún te sientes confiada de que me podrías ganar?, diría Goku mientras detuvo dos veloz puñetazos. Esa confianza nunca la perderé, derrotaré a tu leyenda en esta guerra, diría Amaterasu cuando desapareció de donde la tenía el Saiyajin, y le apareció en las espaldas del guerrero clavándole una veloz patada a una gran velocidad. Goku se sorprendió que no tuvo mucho tiempo de reaccionar que le dio de lleno, sacándolo disparado hasta colisionar fuertemente con el suelo mientras dio varios saltos hacia atrás mientras esquiva varias estacas de hielo que salían de la tierra. Octava postura, técnica definitiva, mundos helados, destruyamos al ser destructor de dimensiones, diría Amaterasu cuando una esfera del tamaño de una planeta fue enviada a una alta velocidad. Novena postura, purgatorio de lamentos, ahora sufrirás en tus mayores sufrimientos, diría el Saiyajin cuando su espada se volvía carmesí y se lanzó a una alta velocidad. Y cortó la técnica de Amaterasu como si nada, que creó una fuerte explosión por el corte. De la fuerte explosión un veloz rayo se vio que salía a gran velocidad. Ahora escudos helados, técnica mundos gemelos, diría Amaterasu cuando fusionó la técnica de escudos con el diamante. El Saiyajin cuando impactó el escudo creó una fuerte explosión y a la vez que lo destruyó por completo al ser la mítica espada del rayo. Maldición absoluta, ahora me verás a los ojos y caerás en tus mayores temores, ojo místico, resplandor del infinito, diría Amaterasu cuando su ojo legendario brilló intensamente. El Saiyajin cayó en el ojo de la guerrera que cayó de golpe en la tierra creando una fuerte explosión mientras se golpeaba una y otra vez su cabeza para salir del poder mental que lo estaba destruyendo lentamente al ver la muerte de sus seres más preciados en batalla. Jaja, así se pone de rodillas a un ser como este, diría Amaterasu viendo al Saiyajin que estaba sufriendo por la técnica. Maldición, maldición, esto no será ni final por una patética técnica visual, yo seguiré luchando aún más tiempo, diría Goku cuando se ponía de pie, destruyendo la técnica visual con muchas dificultades. Imposible, nadie había sido capaz de destruir una técnica de mi ojo, diría Amaterasu sería. Ahora de rodillas, gravedad del rey, diría Goku cuando una fuerte gravedad cayó en ese lugar. Amaterasu cayó de golpe mientras le costaba intentar ponerse de pie. Por más que intentes ponerte de pie será imposible, diría Goku serio. Jaja, nada es imposible, toda técnica poderosa, técnica sus debilidades, diría Amaterasu cuando lentamente se estaba poniendo de pie mientras veía sería a su rival. Así que tu fuerza de voluntad es más fuerte que la gravedad, pero eso qué importa, le susurró el Saiyajin en el oído a la guerrera cuando le clavó una brutal patada. Amaterasu se estrelló brutalmente en la tierra que levantó una fuerte explosión. El Saiyajin se desplazó dentro de la explosión y le clavó una infinidad de golpes en tan solo unos segundos. Amaterasu soltó un bocado de sangre por la magnitud de los golpes que había recibido. Ahora puños del caos, diría el Saiyajin cuando sus puños fueron rodeados por una energía carmesí y lanzó el puñetazo. Primera postura, cielo llamas ascendentes, diría Amaterasu cuando sus puños se bañaron de fuego y lanzó los puñetazos. El impacto de sus puños fue brutal, que creó una fuerte explosión por sus impactos que el lugar de batalla cambia. Fuera de ese lugar también se sintió el impacto de sus golpes. Así ambos le dieron inicio a un feroz intercambio de golpes y puñetazos a unas altas velocidades.
Cada impacto de sus puños hacía retumbar el lugar de batalla. Donde iban solo dejan un caos. Sus velocidades eran magníficas. Cada impacto de sus puños eran brutales. Goku estaba teniendo muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que algunos le iban dando de lleno. Amaterasu tenía la delantera en la batalla ya que era mínimo el daño que había recibido en toda la batalla. El Saiyajin fue impactado por dos brutales golpes en todo el abdomen que lo hicieron escupir sangre mientras impactó brutalmente el suelo de ese lugar que creó una gran explosión. Veo que esto está siendo fácil después de todo, diría Amaterasu viendo la fuerte explosión que se había generado al guerrero impactar el suelo. Maldición, que me pasa el que se ha vuelto lento, he sido yo. ¿Cómo es posible eso?, se diría Goku en sus pensamientos cuando detuvo feroces golpes que iban a donde él. Eso debería ser imposible, la armadura helada que coloque no debería dejarlo moverse así, se diría Amaterasu cuando fue impactada por una fuerte patada que la sacó disparada hasta detenerse en escombros. Así que me habías colocado una armadura helada que me impedía el paso, diría el guerrero enojado, que cada pisada que daba mientras se movía donde Amaterasu eran impresionante, que destruyen lo que pisa. ¿Cómo te diste cuenta de esa técnica?, diría Amaterasu mientras lo veía seriamente. Es muy simple, diría el Saiyajin cuando se lanzó a una alta velocidad con un fuerte puñetazo. Amaterasu fue impactada por el fuerte puñetazo que impactó fuertemente el suelo de ese lugar mientras retomó su postura mientras veía seriamente a su rival. Y todo a su paso se empezó a congelar. Fuertes temperaturas se empezaron a sentir, y de un estallido de ki la guerrera había aumentando su poder al máximo, que todo estaba temblando. El mundo creado por el Saiyajin terminó colapsando por el gran poder. Goku salió disparado por las fuertes ondas expansivas que fueron expulsadas por la guerrera. ¿Qué pasó, Saiyajin? Solo una simple onda, te han mandando hasta allá, diría Amaterasu mientras solo su 50% era impresionante. Jaja, veo que te estás tomando esta batalla muy en serio, tendré que también tomármela en serio, diría Goku cuando el tiempo en absoluto se detuvo y la realidad mismo tembló por un intentaste. El gran poder que se empezó a sentir era impresionante. Y de un fuerte grito del Saiyajin pasó a su forma gema del tiempo mientras su magnífico poder hacía temblar a todos los reyes que habían y guerreros. Vaya qué buen espectáculo, diría Amaterasu cuando esquivó varios golpes que iban a donde ellas a grandes velocidades. Nada más tus reflejos, diría el Saiyajin cuando le impactó una fuerte patada en todo el abdomen. Amaterasu salió disparada hasta detenerse en escombros mientras veía fríamente al guerrero. Si las miradas mataran, diría el Saiyajin cuando se desplazó a una gran velocidad. Amaterasu también se lanzó a una alta velocidad. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que destruyó aún más la plataforma, dándole inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas altas velocidades. Por la gran plataforma veloces rayos se veían mientras se impactan fuerte golpes sin parar. Amaterasu se estaba desplazando a unas grandes velocidades mientras impacta fuertes golpes. Goku no se estaba, quedó atrás y recibe unos cuantos golpes y la mayoría los esquiva e impacta fuertemente a su rival. Ambos tenían un fuerte intercambio de golpes y puñetazos muy parejo sin dejar ver a un solo ganador. A Amaterasu se le formó una pequeña sonrisa al sentir un poder de más que había llegado. ¿Qué es lo que te hace gracia?, diría el Saiyajin cuando le clavó dos brutales golpes a la guerrera. Amaterasu salió disparada e impactó brutalmente la plataforma que creó una fuerte explosión. Cortes mar de fuego, diría el Saiyajin cuando lanzó el corte con la espada carmesí a una gran velocidad. Amaterasu creó un campo helado que fue destruido por el fuego. Ahora cascada celestial, golpes mareas ascendentes, diría Amaterasu cuando lanzó la técnica a gran velocidad. La técnica de Goku fue destruida hasta ser impactada por el agua celestial. Ahora serás un trofeo eterno, diría Amaterasu cuando no más tocó el hielo, todo se terminó congelado. El Saiyajin iba a salir volando del agua, pero fue demasiado tarde al ser congelado por la brutal técnica. ¿Qué pasó? Saiyajin ahora intentaba salir de la técnica suprema, el hielo eterno, diría Amaterasu viendo el capullo eterno. Pero me pregunto, ¿habrás sentido el ki que llegó hace un momento o está tan concentrado que no sintió el ki? Se estaba preguntando Amaterasu cuando buscaba a la persona que irradiaba ese ki, pero era imposible, no era capaz de verlo al ella no poseer un ojo mítico, no podría ver a el guerrero. Pero en eso una fuerte explosión sacudió la plataforma entera, un ki enorme se hizo presente que hacía retumbar la plataforma, fuertes rayos emperador al caer. Es momento de que me tome la batalla en serio, remolinos de sufrimiento, ahora sufrirás hasta tu muerte, diría Goku cuando activó la técnica remolinos relámpago que iban a grandes velocidades. Escudo helados, técnica de la reina emperatriz Amaterasu, diría la guerrera duplicando el poder a cada escudo de hielo, intentando detener la técnica de su rival. ¿Qué pasa? No me digas que no puedes seguir, diría Goku cuando se lanzó a una alta velocidad.
Cayó en la trampa, ahora abismo sin fin muere en el vacío infinito, diría Amaterasu cuando activó la técnica cuando Goku toque los escudos. El Saiyajin impactó fuertemente el escudo que al no más hizo eso desapareció de la plataforma. Maldición, esa técnica me costó bastante, diría Amaterasu mientras veía seriamente dónde estaban los escudos. En eso se detuvo todo y una intención asesina se hacía presente, la presencia de un rey se hacía presente y todos los guerreros, sin importar el Omegaverso, se pondría de pie ante ese guerrero que estaba irradiando la presión de un rey. Mientras unos ojos verdes intensos veían fríamente a la guerrera. Amaterasu sintió que había despertado a la bestia del infinito al ver esos intensos ojos. ¿Qué pasa, maldita? No me digas que mi poder te da miedo, diría el Saiyajin en burla hacia la guerrera mientras cada pisada que daba cortaba el aire. No, yo, la emperatriz ascendente, no debe estar con miedo ante este guerrero cuarta, diría Amaterasu viendo seriamente al guerrero. Pero en eso una risa resonó en la plataforma. Tú, una emperatriz, ese rango te queda muy grande, no llegas ni a un cuarto de ese poder de emperatriz, diría Goku detrás de la guerrera. Imposible. ¿En qué momento se movió?, se preguntó Amaterasu cuando fue impactada por una infinidad de golpes que escupió un bocado de sangre mientras costillas y órganos vitales fueron destruidos. Y el Saiyajin le dio una fuerte patada. Amaterasu fue enterrada en la plataforma mientras escupió sangre mientras le estaba constatando ver a su rival. Ese fue el estilo caótico, cada golpe puede destruir a su guerrero célula por célula. ¿Por qué no lo hizo?, se preguntó Amaterasu en sus pensamientos mientras se apartó de un veloz rayo. El Saiyajin impactó fuertemente los escombros que creó una fuerte explosión. Pero en eso el tiempo para Amaterasu se detuvo y escuchó una voz que le dijo: sé que él está aquí, esta batalla será decidida hasta que uno caída y de ahí el apocalipsis empezara y todos estén listos, diría el Saiyajin cuando el tiempo volvía. Amaterasu impactó fuertemente un pilar por la fuerte onda expansiva. Estallido lunar, golpes del inframundo, diría Amaterasu cuando se lanzó a una alta velocidad. Golpes del dragón, diría el Saiyajin cuando dos dragones dorados aparecían en sus manos y se lanzó a una alta velocidad. Ambos impactaron fuertemente sus puños que el impacto se los dieron ambos, que salieron disparados hasta colisionar con las paredes de la plataforma que crearon una fuerte explosión. Amaterasu no más impacto se desplazó a una alta velocidad con dos veloces golpes en la explosión del Saiyajin. Ella impactó los fuertes golpes que creó una fuerte explosión que de dicha salió con un cuerpo inconsciente. Jaja, estúpida, diría el Saiyajin viéndola seriamente desde un pilar destruido. ¿Qué diría Amaterasu cuando el cuerpo que tenía desapareció? Una maldita ilusión. ¿Cómo, en qué momento la hizo?, se preguntó Amaterasu cuando solo vio a un veloz rayo pasar. No me impo, pero en eso dos brazos cayeron de golpe. No te confíes de esa manera, diría el Saiyajin con la espada relámpago bañada de la sangre de la guerrera. No lo vi en qué momento sacó la espada, sí, diría Amaterasu cuando le crecieron los brazos. Explosión relámpago, diría el Saiyajin cuando cerró sus puños. Amaterasu sintió como uno de sus pulmones explotó, cayendo de rodillas mientras sangre salía de su nariz al sentir una fuerte dolor al no poder respirar. Sin importar qué cargo tengamos, las debilidades siempre son las mismas de todos los guerreros, a menos de que sean demonios, se diría esto último en sus pensamientos el Saiyajin mientras veía a la guerrera. Claro que no somos deidades de las máximas autoridades de los reinos y un simple mono salvaje no me va a vencer, gritó a todo pulmón la guerrera cuando un frío más fuerte se hacía presente en la plataforma. Tu sufrimiento seguirá hasta los filos del infinito, corta hasta la muerte, espada del infinito, gritó el Saiyajin cuando una espada emperador, la espada que refleja el infinito, se vio mientras el guerrero se desplazó a una brutal velocidad. Esto no se acabará, una espada enigma lunar, diría Amaterasu cuando una espada de gran poder se formó en sus manos y se lanzó a gran velocidad. El impacto de las espadas fue brutal, que creó una fuerte explosión, el solo impacto de las armas legendarias, de la cual ambos le dieron inicio a un feroz intercambio de cortes a unas altas velocidades. Cada impacto de sus espadas destruyen toda la plataforma entera. Goku se movía a grandes velocidades sin ceder ventaja a su rival. Su espada del infinito no era doblegada en ningún segundo. En cambio la espada de Amaterasu sí se estaba destruyendo por cada impacto con la espada mítica. Goku lanzó su espada a gran velocidad. Amaterasu la esquivó fácilmente. El Saiyajin aprovechó y le clavó dos brutales golpes a la guerrera. Amaterasu salió disparada hasta colisionar brutalmente con la plataforma, que levantó una fuerte explosión por el mero impacto, mientras a la par de ella estaba la espada del infinito, que cuando la vio la intentó levantar, pero fue en vano, fue expulsada cientos de metros al ser rechazada por la espada. No eres digna de usar la espada del infinito, diría el Saiyajin cuando la dimensión se partió y envió la espada a su lugar de descanso.
Que es imposible si se supone que la espada del infinito la podrían levantar los guerreros más poderosos, sin importar nada, diría Amaterasu viendo al guerrero. Y no te equivocas, pero ahora las reglas cambian, diría el Saiyajin cuando él dio un brutal golpe en toda la cabeza de la guerrera. Amaterasu sintió como su cerebro se sacudió por el brutal golpe que la estrelló brutalmente con escombros, levantando una fuerte explosión. La guerrera apenas se mantenía de pie, el fuerte golpe en la cabeza casi la deja inconsciente, pero ha logrado mantenerse de pie a pesar de todo. Vaya fuerza de voluntad tienes, espero te sigas sirviendo, diría el Saiyajin cuando se desplazó a una gran velocidad. Maldición, este guerrero es el mismo rey de la dimensión, su poder brutal me está acorralado, ni mi madre era tan intimidante cuando expulsaba su máximo poder, se diría Amaterasu en sus pensamientos cuando logró esquivar algunos golpes, pero varios la terminaron impactando fuertemente, que la sacaron disparada hasta lograr detenerse en escombros. Bien, van ilusión infinito tiempo, diría Amaterasu cuando activó la técnica. Las técnicas de tiempo no servirán ante mí, diría el Saiyajin cuando esquivó cientos de golpes que iban a donde él de varias partes. Imposible, debería estar en la ilusión y no ver cada movimiento, diría Amaterasu cuando sudor comenzó a recorrer su frente. Mientras una intenso ojos verdes la veía cuando de repente lo terminó perdiendo de la vista de ella cuando fue impactada por una fuerte patada que venía desde arriba. Mientras volvía a caer en la plataforma de nueva cuenta. Ríndete de una vez si valoras tu miserable vida, diría el Saiyajin viendo a la guerrera. Nunca me rendiré, seguiré una y otra vez, no importa las veces que caiga, siempre me levantaré y demostraré que puedo derrotarte sin importar que pierda la vida, diaria Amaterasu cuando se movió a una gran velocidad. Vaya qué bellas palabras, para lástima que no podrás cumplirlas, diría el Saiyajin cuando lanzó un fuerte puñetazo, pero se sorprendió que solo atravesó el cuerpo de la guerrera. ¿Dónde se metió?, se preguntó el Saiyajin viendo para todos lados. Aniquilar, diría Amaterasu arriba del Saiyajin con un corte mortal. Imposible, no la vi moverse, se diría el Saiyajin en sus pensamientos cuando fue atravesado por la técnica. Nunca bajes de esa manera tu guardia, diría Amaterasu cuando su espada era una espada maldita que ataca al corazón del guerrero. Goku escupió sangre mientras cayó de rodillas mientras le costaba respirar. ¿Cuáles son tus últimas palabras, leyenda de pacotilla?, diría Amaterasu cuando lo estaba viendo seriamente. Que bajaste tu guardia, golpe caótico, diría el Saiyajin cuando el Saiyajin lanzó el fuerte puñetazo a una alta velocidad. Imposible, debería estar muriendo, diría Amaterasu cuando fue impactada en su abdomen ese golpe que la sacó disparada hasta colisionar brutalmente con la pared de ese lugar. Algunas costillas habían sido destruidas por el brutal golpe. Espada maldita, nada mal, pero ese poder no podría ante un guerrero que no tiene un solo corazón, recuerda eso muy bien, diría el Saiyajin cuando la veía seriamente. Pero no eres un demonio para poseer varios corazones, diría Amaterasu con dificultades al hablar mientras la veía seriamente. Claro que no, pero al ser el portador de gemas, poder oscuro y más varios dominios, me otorgan una resistencia imponente, pero también varios corazones en circunstancias como esta, diría el Saiyajin serio. Bueno, deberé tomarme esta batalla más en serio después de todo, capullo infernal, diría Amaterasu cuando su aura formal una capullo. Dentro fuertes temblores, se sentía un gran poder recorría cada rincón de ese lugar. Y un grito desgarrador se escuchó en ese lugar y la guerrera estaba en su máximo poder y un borroso pentagrama que marca uno se forma por momentos. No esperaba menos de una reina como tú, diría el Saiyajin con una pequeña sonrisa al verla. Espero estés listo para vivir el infierno en carne y hueso, diría Amaterasu seria. Ya he estado en ese lugar varias veces y no es como esto, diría el Saiyajin cuando de repente perdió a la guerrera de la vista cuando fue impactado por brutales golpes en tan solo segundos que lo sacaron disparado unos cuantos metros. Y a gran velocidad retomó su postura y vio a un veloz rayos dirigirse a donde el que lo detuvo con dificultad. El fuerte impacto creó una fuerte onda expansiva que destruyó aún más plataforma de lo que ya estaba. Ambos cruzaron miradas y lanzaron brutales golpes. Cada uno se impacta fuertes golpes sin parar. Amaterasu, a pesar de haber aumentado su poder, tenía muchas dificultades al seguir al Saiyajin. Goku solo tenía una pequeña sonrisa en la batalla ya que sabía que la guerrera en un futuro no muy lejano será una gran emperatriz, pero de la nada recibió varios golpes en tan solo segundos. El Saiyajin salió disparado hasta lograr detenerse en escombros mientras se limpiaba la sangre que salía de su boca. Vaya, veo que aún no te llego a los talones, diría Amaterasu mientras miraba seriamente al guerrero. Estás en lo cierto, estás muy lejos de igual mi poder, pero tu espíritu de lucha es el mejor que puede haber encontrando como adversario. Espero sigas así y en futuro será lo que siempre sueñas, diría el Saiyajin cuando se lanzó a una alta velocidad.
Pero ¿quién dijo que esto se termina? Yo aún pudo seguir de pie, diría Amaterasu cuando detuvo los golpes que iban a donde ella con dificultad. Nada mal, espero sigas así para la diversión, diría el Saiyajin cuando esquivo y responde los fuertes golpes. Aún te falta madurar, Saiyajin. Imposible que en este reino nadie te llegó a los pies, pero en los demás reinos te harán ponerte a sus pies, se diría Amaterasu en sus pensamientos cuando recibió varios golpes que ningún logró esquivar, que la sacaron disparada hasta colisionar brutalmente con la plataforma de nueva cuenta. Lo sé, este reino es muy pequeño para mi grandeza, pero hay cosas que tú no has visto y yo sí sé, diría el Saiyajin cuando se lanzó a una alta velocidad. Amaterasu dio varios saltos hacia atrás mientras veía seriamente al guerrero. ¿Aún puedes seguir después de recibir mis golpes? Eso es de admirar, diría el Saiyajin cuando se empezó a desplazar a grandes velocidades. Ahora 10ª postura, sufrimiento helado, diría Amaterasu cuando lanzó la técnica a una gran velocidad. Esto no me detendrá, diría el Saiyajin cuando se apartó de la zona de impacto. Amaterasu solo dio una pequeña sonrisa al saber que salió perfecto su plan. El guerrero recibió un fuerte puñetazo a gran velocidad. El Saiyajin salió disparado hasta colisionar con escombros mientras sangre brotó de su brazo. Así que uso la 10ª postura como una simple distracción, diría Goku mientras sana su herida. Pensé que te darías cuenta de una técnica tan simple, diría Amaterasu cuando se lanzó a una gran velocidad. Pero su poder estaba en decaído al usar técnicas impresionante que le consumían grandes cantidades de poder. Goku la toma de la cara y la estampó brutalmente en la plataforma, que elevando una fuerte explosión. Amaterasu escupió sangre por el fuerte impacto. Goku, al ver dónde tenía la guerrera, le dejó ir brutales golpes a grandes velocidades. Amaterasu no podría hacer nada, que cada golpe le impactó fuertemente que le causan grandes daños. Y el Saiyajin le clavó un fuerte rodillazo en todo el abdomen de la guerrera a una brutal velocidad. Amaterasu solo sintió un dolor que jamás sentiría en lo largo de la existencia mientras intentaba mantenerse consciente, pero le estaba costando trabajo hacerlo. El Saiyajin la tomó del rostro una vez más y la estrelló fuertemente con escombros 2 veces. Y lanzó el cuerpo inconsciente de Amaterasu, que estaba bañado en su propia sangre. El Saiyajin cayó de rodillas al sentir un fuerte dolor al llevar sus meridianos a un tal extremo, al usar técnicas con grandes poderes y sin usar su verdadero poder. En eso la existencia misma retumbó por un terrorífico poder que era expulsado de un lugar específico. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.